Este miércoles estuve en Onda Cero. Me propusieron ir para dar mi testimonio como persona que tartamudea y vi una muy buena oportunidad para salir de mi zona de confort. Esta conversación no es muy interesante, no vais a escuchar nada que no hayáis escuchado antes, pero como sois mi comunidad en YouTube, veo necesario que veáis cómo me expongo y para que sigáis un poco lo que me funciona a mí, compartir mi experiencia y eso, básicamente. La conversación es entre el presentador, la médico foniatra y yo. Estuve a gusto, sí, o sea, creo que me desenvolví bien. Obviamente me quedé con muchas ganas de decir que, porque la médico foniatra dijo que la respiración no influye en la tartamudez y bueno, si yo estuve ahí fue gracias a la respiración, porque antes en mi casa hice una sesión de unos 10-15 minutos. Porque tú cómo llevas cuando tu sistema nervioso está en amenaza, ¿cómo lo llevas a la calma? Respiración. Entonces, un profesional muchas veces está limitado por sus limitaciones y sus experiencias. Entonces, bueno, respeto su parte, obviamente, pero yo, después de haber estado años en logopedas expertos en tartamudez y en psicólogos expertos en tartamudez, no me ha funcionado nada hasta que empecé con yoga somático y lo que yo comparto, ¿no?, en mi canal. Entonces, nadie puede decirte, por muy profesional o por mucho título que tenga, lo que a ti te funciona o lo que no. Porque no soy una cifra, no soy un número, no soy apuntes, soy una persona. Y a cada persona le funciona algo completamente distinto porque cada persona es un mundo, básicamente. Entonces, pues, pero yo sabía que iba a esta conversación a dar mi testimonio como persona que tartamudea, no para debatir, sino para visibilizar. Entonces hay que saber dónde estás y a qué te han invitado, ¿no? Pero sí, por su parte me pareció, pues eso, un poquito rígida. Y también, pues al principio nos dijeron los auriculares es opcional y ella me empezó a decir así que no me los pusiera, ¿no? Y yo en plan, si el organizador nos ha dicho que es elección, que lo único que se escucha como unos auriculares más y ya está. Entonces, ¿tú por qué invades? ¿Por qué esa superioridad para decirme que no? Si el organizador nos ha dicho elegir. En mi opinión, la vi un poquito intensa. Llevaba apuntes por si se quedaba en blanco. A mí me da igual el día. Ahora que yo te voy a contar mi testimonio, mi experiencia, te hablo de mi tartamudez, igual no necesito apuntes, pero bueno, esto es ya opinión mía. No me enrollo más, os dejo con el vídeo y me podéis dejar en los comentarios cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier opinión, lo que sea. Pone que lo que hay que decir. No, estos son cosas por si me quedara en blanco, que no creo, pero... No os vais a quedar en blanco, eso no ocurre. Es mi día a día, pero... Eso, por eso te digo, eso no ocurre. De hecho, como quiero contar tanto, tú me vas parando, por si Sí, acaso...
Esto conversamos, ¿no? Venga, Vale. vamos allá. Son ya las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esta hora de los miércoles siempre pues hablamos de bienestar, de salud, primero de ellos, de nuestras mascotas, y este rato que tenemos hasta las 7, las 6 en Canarias, hablamos de nosotros, ¿eh? Y en esta ocasión hablar de tartamudez es hablar de algo mucho más que atascarse al pronunciar una palabra, unas palabras. Son llamadas de teléfono que se evitan, presentaciones que generan ansiedad durante días, frases que se reformulan mentalmente antes de decirlas en voz alta, y sobre todo personas que saben perfectamente lo que quieren decir, pero que encuentran obstáculos para expresarlo. Es una realidad poco visible, pero más frecuente de lo que podemos imaginar. Los especialistas calculan que en torno al 5% de los niños, el 5% de los niños atraviesa una etapa de disfemia, que es el término médico que define este trastorno durante su tiempo de desarrollo. Y 72 millones de personas conviven con él de forma persistente en la edad adulta en todo el mundo. En España afecta a entre 467.000 y 800.000 personas, según las últimas cifras de la Fundación Española de la Tartamudez. Y si pensamos en personajes ilustres de la historia, pues nos podemos encontrar con Miguel de Cervantes o el rey Jorge VI de Inglaterra. Hay una película sobre ello. Vamos a hablar de esta realidad con dos invitadas que se han venido a la radio. Anabel García es divulgadora que convive con la disfemia. Anabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Y también está Amalia Sánchez, médico adjunto en la unidad de foniatría del Servicio de Rehabilitación del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate cómo estoy yo ya con la voz, con esto del aire acondicionado. Me voy a tener que acercar Cuando quieras. a hacerte una consulta. Bueno, Anabel, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? Esos recuerdos que asocias a la tartamudez. Pues desde que tenía 5 años o así, sí que es verdad que no me he notado mucho lo que es el atascarme Sí. Hablando, pero a medida que he ido creciendo, pues sí que al hablar me he atascado y he visto pues cómo se han reído un poco, cómo me han mirado raro porque no sabían qué es lo que me ocurría, ¿no? Claro, tú recuerdas horas de logopedia, ¿no? Y Sí. aquello de tener que salir de clase cuando el resto de compañeros iban a hacer otras cosas, ¿no? Sí, eso es. Y yo decía, ¿por qué? Ujú. Sí, yo lo que quiero es estar con mis amigos. Ujú. ¿Tú crees claro, enfrentarte a estas realidades de pequeña ha influido de manera decisiva en la construcción de tu personalidad, en tu autoestima, en tu relación con los demás? Sí, eso es, porque tú ves en qué situaciones puedes hablar y en qué situaciones no, y con qué personas estás más a gusto y con qué personas no. Entonces, pues a veces eres más tímida de lo que realmente eres. Eres a veces un poquito borde porque has respondido con un no y ya está. Brevemente, ¿no? Sí. Entonces, pues eso al final haces que te encierres un poco y que no vivas tu vida como de verdad eres. Doctora, el término adecuado es disfemia, entre otras razones, porque es verdad que al usar tartamudez eh, estamos dándole una connotación que arrastran las personas que viven con el síntoma, ¿no? Con el síndrome. Efectivamente. De hecho, uno de los consejos que doy a los padres es que se elimine esa palabra en su día a día, porque los niños ya cuando la escuchan crean como una ansiedad anticipatoria que les hace bloquearse y tener una experiencia negativa. Entonces, disfemia
Los niños no tienen por qué saber qué es tartamudez y es una manera de no dar importancia a esa palabra. Claro, durante años han circulado muchos mitos sobre esta condición. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en los que caemos cuando hablamos de disfemia? Pues sobre todo que el paciente no sabe respirar o es que se pone nervioso y por eso se atranca o se bloquea. Pues no, ya hemos visto que no hay causas orgánicas en los órganos fonoarticulatorios ni en los sensoriales, pero sí que hemos visto que hay alguna afectación, algún déficit neurobiológico. Ya hemos visto que a nivel de la corteza frontal izquierda inferior hay una hipoactividad y hay una deficiencia como en las conexiones que hay en esa zona. Entonces sí que eso es la causa de los bloqueos que se acentúan con determinadas situaciones. Y cuando una familia detecta que un niño empieza a tartamudear, ¿qué señales deberían alertarles y cuándo conviene acudir a un profesional? ¿En qué momento? Cuanto antes, ya que la intervención tiene que ser lo más precoz posible. Pero ojo, eso no significa que tengan que empezar con un tratamiento directo. Se hace una intervención indirecta, actuando la familia, el colegio, porque si empezamos tratando antes y ponemos al niño delante de una bata blanca, ya se va a anticipar esa ansiedad. Entonces no queremos que tenga conciencia de que tiene disfemia. Claro, Anabel, a ti hay un momento de tu historia cuando tenías 12 años, ¿no? Que te dicen que quizá no hay nada más que hacer, ¿no? Acudías a consulta, estabais buscando una solución. ¿Qué supuso para ti escuchar eso? Que a lo mejor no había nada más que hacer. Por una parte, alivio, porque no me sentía a gusto con una persona que estaba completamente juzgando cómo hablo. O sea, cuando tienes 11 años, 10 años, Sí. que estén constantemente diciendo que así no, que tal, tú eres muy pequeña y como ella dice, pues a lo mejor hay que hacer un tratamiento, pero indirecto, porque si no, claro, tú eres muy pequeña y dices, pero es que no me estoy sintiendo a gusto, me está provocando que no me ponga, que yo no hable. Entonces, por una parte, alivio, pero por otra parte, cuando pasan los años Sí. y ves que en la adolescencia es peor porque hay más exposición, Claro, te tendemos a acuerdas relacionarnos eso. más, a entrar Sí. y salir. Doctora, muchos niños atraviesan una fase de tartamudez y la superan, mientras que en otros casos, esto persiste. ¿De qué depende esto? Pues depende de una predisposición genética y también del ambiente que rodea al niño, la familia, el colegio. Tiene mucha culpa a veces los profes porque me comentaba una mamá que habían castigado al niño, no solo al niño, sino a la clase del niño por un bloqueo, porque pensaban que no quería hablar y es que se había bloqueado. Entonces, fijaros qué situación para el niño. Eso se le va a quedar grabado pues, para toda su vida. A mí me obligaron a repetir, leer en voz alta porque me trababa. Sí. Y me hicieron repetirlo otra vez. Y yo fui súper mal, orando, que no. Y la profesora, repítelo. Y sabemos las causas neurológicas y genéticas. Sí. Hay muchos estudios, pero sí que lo que tiene más peso es lo que os comentaba antes de esa corteza cerebral frontal izquierda inferior que está un poquito hipoactiva y se compensa con una hiperactividad del hemisferio derecho. Entonces hay una descoordinación entre los dos hemisferios. De hecho, ahora se está haciendo un tratamiento que está en estudio, pero sí que estamos viendo que hay mejorías con estimulación magnética transcraneal sobre esa zona hipoactiva. Se excita esa zona y se reequilibra con el otro hemisferio.
y vemos que mejora la disfemia temporalmente, pero hay una mejoría. O sea que hoy en día, nos lo contaba Anabel, ¿no? Con 12 años le dijeron, ya no sabemos qué más vamos a hacer. Hoy en día esa respuesta no. Primero no se debe dar, y ni en su momento se tuvo que dar. Hoy en día sí hay caminos que Sí, tomar, hay terapéuticos, caminos, ¿no? sí, sí. Y también se ha visto que el tratamiento combinado con logopedia y psicología mejora bastante, porque el iceberg de la disfemia, bueno, hay un iceberg, o sea, nosotros vemos el 10%, que son las repeticiones o los bloqueos, pero luego hay un 90% de síntomas que solo los vive el paciente. Es decir, quedarse en segundo plano, esa ansiedad, esa tensión, que es lo que hay que tratar sobre todo, no solo los bloqueos. Claro, forma parte del problema, ¿no? Claro. Esa ansiedad anticipatoria, por ejemplo, Sí. ese miedo Sí. al juicio, complica aún más. Complica más. Y es lo que va a generar el bloqueo. Lo que es evidente que sigue habiendo mucho desconocimiento sobre la disfemia Mucho. en la sociedad, ¿no? Mucho. Porque muchísimo. Anabel es muy joven y nos acaba de contar lo que le pasó en clase con una profesora, ¿no? Nosotros somos muy poquitos médicos foniatras. En Madrid somos 4 solo. Y para hacer esto, pues bueno, nos hemos tenido que hacer la especialidad de medicina física y rehabilitación, luego tenemos que hacer un máster de cada cosa que hacemos. Entonces, o te gusta mucho el tema o no te dedicas a ello. Y a mí me gusta. Entonces somos muy pocos y por eso es complicado también llegar a un médico especialista. Pero ¿cómo es el recorrido de un niño que llega a tu consulta con sospecha de disfemia? Lo suele mandar el pediatra. Van los papás a la consulta del pediatra diciendo que el niño repite las palabras. Entonces nos suelen llegar bastante pequeñitos. Nosotros le hacemos una exploración con el habla espontánea, dirigida, con lecturas, si sabe leer, y luego le cogemos una muestra del habla y analizamos esa muestra. Vemos qué tipo de errores tiene y la cantidad. Eso se valora y nos dice el porcentaje que tiene, ¿no? de dificultad. Con eso nos vamos a una escala y podemos definir si es una disfemia muy leve o si es muy severa. Una vez que lo analizamos, pautamos la terapia y derivamos a psicología clínica y le vamos siguiendo. También contactamos con el colegio para que todo funcione lo mejor posible para el niño. Anabel, nos estás contando que han sido unos años en los que una no termina de exponerse y relacionarse como quisiera precisamente por esto, pero hay un momento en el que tú dices, mira, se acabó, y empiezas a hablar de ello, ¿no? Y a exponerte en las redes sociales. En redes, sí. ¿Por qué? ¿Sentías esa necesidad de...? Sí, yo tenía como una intuición. Siempre me han dicho que como que he tenido mucha suerte, ¿no? Porque a pesar de tener la etiqueta esta, pues yo me he atrevido pues a trabajar de cara al público. He tenido muchas amistades y sí, o sea, dentro de he tenido una vida normal, ¿no? Entonces digo, pues a mí que ya no me afecta esto, no de la misma manera que antes, digo, pues como no hay visibilización, pues ¿por qué no se la doy yo? Amalia, ¿el tratamiento para adultos es muy distinto al tratamiento que se le tiene que dar a los pequeños? Suele ser distinto porque a los pequeñajos no les podemos dar la estimulación transcraneal, porque no hay estudios que evidencien, que no ha habido niños que se hayan sometido a este tratamiento porque tampoco sabemos los efectos secundarios a largo plazo. Por eso los niños no. Pero yo, sobre todo, si tuviera que decir un tratamiento que funciona, no solo la logopedia, sino asociar terapia psicológica. Estos niños tienen que ganar seguridad y autoestima. Y decirles que lo importante es lo que dicen, no el cómo. Lo importante es comunicarse, el cómo me da igual. ¿Y a las familias qué les decimos? Que se relajen, que se relajen. Que se relajen. Porque la ansiedad que lo con la transmiten, mirada, ¿no? Claro, lo transmiten los padres. transmiten. Es como
cuando me vienen porque un niño no come, les digo, es que si ven que tú estás nervioso cuando le tienes que dar de comer, no va a comer, lo va a rechazar más. Entonces, le tienes que transmitir un clima de seguridad y de mirar a los ojos y de decir, no pasa nada. Hay niños que hablan más rápido, otros más lento, y bueno, se habla así, no pasa nada. Lo importante es que te comuniques. Claro, pero también hay que hacérselo entender a los profesores, por ejemplo, Sí. en los colegios, Sí. en los institutos, ¿no? Sí, se manda un informe y yo doy disponibilidad a los profesores para que contacten conmigo sin problema. Y lo que pueda hacer, lo intento hacer. Lo intentas hacer. Lo intento. Anabel, a través de las redes sociales supongo que hay mucha gente que se ha puesto en contacto contigo, ¿no? Sí, Que se ha sentido muchísima. identificada. Sí, muchísima que ha llegado a la edad adulta y que, como yo, pues hemos sobrevivido de alguna manera y pues para unas personas pues soy una inspiración de que, por ejemplo, esté hoy aquí hablando. Hay muchísimas personas que no han tenido un tratamiento totalmente adecuado. Adecuado, sí. Pues esta es la realidad. La cifra es, estábamos hablando entre 400.000 personas y 800.000 personas en nuestro país. 1 de cada 100 niños lo tiene. Es más frecuente en los varones, 3 de cada niños por una niña, pero el caso... ¿Y se sabe por qué? En las niñas no. No se sabe. Eso no. Pero cuando es en una niña es más compleja la disfemia, es más complicada. Curiosamente, es menos frecuente pero más complicada. Quizás por ese desarrollo cerebral más rápido en las niñas, que desde más pequeñitas son más conscientes. Entonces, es más difícil ayudarlas. Pues Anabel García y Amalia Sánchez, muchísimas gracias por estar esta tarde en la radio hablando de la disfemia y de cómo afecta al día a día, las relaciones con los otros, en clase, con los amigos, en el trabajo. Gracias a las dos. Gracias a vosotros. Gracias. Son las 6:47, las 5:47 en Canarias. Hacemos